¿Te has preguntado alguna vez cómo pasamos de esto a esto? Hace casi 100 años, las primeras televisiones apenas podían mostrar imágenes en movimiento, y las familias se sentaban alrededor de un aparato voluminoso, con un puñado de canales y una resolución que hoy parecería un sueño borroso. Pero a lo largo de las décadas, esta tecnología ha evolucionado de manera asombrosa. Hemos pasado por los televisores en blanco y negro, los de tubo, los primeros televisores a color, los plasmas, las pantallas planas de LCD y LED, hasta llegar a estos gigantes tecnológicos que llamamos Smart TVs. Pero ¿sabes qué es lo fascinante? Estamos apenas al comienzo de todo lo que estas pantallas podrían hacer por nosotros. Hoy en día, no solo puedes ver tus series favoritas en 4K desde un televisor que parece flotar en tu sala. Algunos incluso controlan otros dispositivos de tu hogar. Aprenden de tus hábitos gracias a la inteligencia artificial y responden a comandos de voz como si fueran parte de tu familia. Y aquí viene algo interesante. Si esta tecnología ya nos resulta futurista, imagina hasta dónde podríamos llegar en unos años. ¿Televisores holográficos? ¿Pantallas enrollables? El futuro de la televisión solo está comenzando. Prepárate, porque las próximas imágenes te harán ver tu televisor de una forma completamente nueva. Creando. ¿Cómo se fabrican los televisores inteligentes? Todo comienza con el componente más visible y esencial del Smart TV, el panel LED. Este panel no solo sirve como la pantalla donde vemos imágenes vibrantes, sino que también debe ser lo suficientemente avanzado como para reaccionar rápidamente a las órdenes enviadas desde la placa base. En una sala completamente blanca y controlada, dos placas delgadas de vidrio se preparan como si fueran un delicado sándwich tecnológico. La primera capa de este vidrio recibe una serie de materiales que forman millones de transistores microscópicos, conocidos como TFTs. Gracias a ellos, cada píxel de la pantalla recibe una señal eléctrica que ilumina los LED traseros y produce los colores. Sí, esos pequeños puntos de luz que forman imágenes son controlados por millones de piezas diminutas que trabajan juntas. Pero aquí hay algo interesante. Detrás de cada píxel hay subpíxeles de 3 colores: rojo, verde y azul. Combinándolos en distintas proporciones, el Smart TV es capaz de mostrar más de 1.000 millones de colores diferentes. Esto es sorprendente. Todo está escondido a simple vista. Una vez que el panel está completo, se añade la tecnología LED trasera, responsable de iluminar de manera uniforme toda la pantalla. En este caso, pequeños diodos de luz, conocidos como LEDs, se colocan estratégicamente a lo largo del marco del panel. Pero, para dispersar esta luz de manera homogénea, el equipo de ingeniería utiliza algo llamado PMMA, más conocido como plexiglas. Funciona como un espejo invisible que asegura que no haya zonas oscuras en la pantalla. Entonces, tenemos luz, color y un panel preparado, pero ningún televisor puede funcionar sin un cerebro. El cerebro del Smart TV. En el otro extremo de la fábrica ocurre algo fascinante: la creación de la placa base inteligente, conocida como el cerebro del televisor. Los componentes que forman esta pequeña pero poderosa placa llegan en forma de chips diminutos, que luego son ensamblados con precisión quirúrgica por robots de alta tecnología. Estos chips incluyen procesadores que controlan todo el sistema operativo del televisor, desde la conectividad Wi-Fi hasta las aplicaciones y funciones avanzadas como el reconocimiento por voz. Piensa en ello como el ordenador personal que vive dentro de tu televisor. Pero si nos detuvimos aquí, estaríamos descuidando lo más importante de esta ecuación: la conectividad. Por lo tanto, cada placa base también incluye antenas Wi-Fi, puertos HDMI y controladores de Bluetooth integrados. Esto permite que la Smart TV no solo reciba señal como los televisores antiguos, sino que también se comunique con tus dispositivos inteligentes, como tu teléfono o tu asistente virtual. Déjame explicarlo de manera simple. Sin esta placa base, estás viendo un panel brillante, pero nada más. Ensamblaje y personalización. Ahora es el turno de la personalización final del televisor. En la cadena de montaje,
Los trabajadores y robots unen cuidadosamente todos los componentes: el panel LED, la iluminación trasera y la placa base. Estos pasos deben ejecutarse con precisión, porque una sola conexión defectuosa puede generar problemas en todo el sistema. El siguiente paso es instalar la carcasa trasera y frontal del televisor. Esta carcasa está hecha de plásticos moldeados con máquinas de inyección, dando lugar a diseños estéticos que coinciden con las preferencias de los consumidores. Mientras que hace unas décadas los televisores eran gruesos y pesados, hoy en día los Smart TVs son delgados, minimalistas y perfectos para montarse en cualquier pared. Pero aquí entra otro dato interesante. El marco que sostiene el panel LED y los componentes electrónicos ahora está hecho de aleaciones ligeras que pesan menos que el vidrio original. Parece tecnología de otro nivel, ¿verdad? Pero espera, porque el proceso aún no ha terminado. Controles de calidad y ajustes finales. Los Smart TVs terminados pasan ahora a un área especial de control de calidad. Cada unidad se somete a pruebas rigurosas donde los ingenieros verifican que todos los sistemas funcionen a la perfección. Esto incluye encender el televisor por primera vez, calibrar los colores para que las imágenes sean realistas y probar la respuesta a comandos de voz y conexión Wi-Fi. Una prueba crucial es el escaneo de píxeles, donde se verifica que todos los puntos en la pantalla, más de 8 millones, en algunos casos, estén correctamente configurados y reproduciendo imágenes sin defectos. Una vez que el televisor supera este riguroso control, es empacado con cajas especialmente diseñadas para protegerlo de impactos durante el transporte. Finalmente, todo está listo para llegar a las tiendas y, eventualmente, a nuestros hogares. Y así es como se fabrica un Smart TV, desde 2 láminas de vidrio hasta un dispositivo que conecta nuestros hogares con lo último en tecnología. Es asombroso ver cómo la precisión, creatividad y avances científicos trabajan juntos para crear algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. La próxima vez que navegues por tus aplicaciones favoritas en tu televisor, recuerda que estás usando una obra maestra tecnológica que comienza con algo tan simple como vidrio y luz. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este.